Hola, mi nombre es Laura Flores, soy editora de la revista Reportero Industrial y les doy la bienvenida a nuestra entrevista con Mauricio Rotella de ABB. Mauricio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mauricio, háblanos un poco de ti, de tu trayectoria y de la carrera que has hecho dentro de ABB. Bueno, yo soy ingeniero eléctrico, ingresé a ABB el año 98 a cargo de los sistemas de accionamiento, los grandes sistemas de accionamiento, y desde entonces he desarrollado toda mi carrera en temas de variadores de velocidad y sistemas de accionamiento para la industria. Excelente. Mauricio, actualmente tenemos todos sobre nuestra cabeza, ¿no?, la espada de Damocles del cambio climático, y a veces tendemos a verlo como un problema global que está en manos de legisladores, en manos de gobiernos, pero no como un problema al que las empresas podamos contribuir. ¿Cuál es tu posición al respecto? No, todo lo contrario. Yo creo que si bien el Estado juega un papel importante seteando los incentivos correctos, las empresas pueden aportar mucho. Y me refiero específicamente a la industria, porque cerca del 45% de toda la energía eléctrica que se produce en el mundo es consumida en motores eléctricos en la industria. Por lo tanto, el potencial que se puede conseguir es muy grande. O sea, el aporte que puede hacer la industria es muy grande, y no solo puede hacerlo consiguiendo muchos beneficios en ahorro de costo, mejora de productividad, sino además debe hacerlo para ayudar a bajar la cantidad de emisiones. Claramente. Hablamos ahorita en la preparación de la entrevista acerca de cómo la sostenibilidad ha subido en la prioridad de las empresas, ¿cierto? Nos comentabas de ese parámetro, ¿no?, que de pronto decíamos cuando arrancamos nuestras carreras, sostenibilidad de pronto tenía un renglón secundario, pero hoy es el eje central de las empresas, ¿no? Correcto, y a tal punto en este estudio que te mencionaba de Ernst & Young, que el tema de ambiental y social se ha transformado en el número uno para algunas empresas del sector de la industria pesada, del sector de la minería, cemento, metales o petróleo. Perfecto. Bueno, desde tu punto de vista, ¿qué oportunidades tienen las empresas para contribuir a disminuir su huella energética e impactar positivamente en el medio ambiente? Oportunidades muchísimas, porque tiene, como explicaba, las empresas, la industria requiere una cantidad de energía muy grande para mover sus procesos. Digamos, eso lo hace a través de los motores eléctricos. Y normalmente las empresas tienen una parte importante de su consumo, de sus costos, tiene que ver con el consumo eléctrico en motores. ¿Ya? Y mucho de eso es utilizado para el accionamiento de motores. Entonces, algunas empresas que no son tan nuevas tienen motores que tienen clases de eficiencias que son inferiores, como siendo la más básica la IE1, y gran parte de su base instalada son esos motores antiguos de muy baja eficiencia. Después de los motores IE1 vienen los IE2, y hoy en día se están utilizando en muchas partes del mundo los IE3. Incluso en Colombia ya es una norma que solo se pueden importar motores IE3 a partir del año pasado. Entonces hay un trabajo muy grande para reemplazar base instalada antigua de motores de baja eficiencia por motores de alta eficiencia. Y eso evidentemente no solo es bueno con el medio ambiente, sino además tiene un retorno a la inversión bueno, digamos, ¿no? Que puede ser 2, 3, 4 años dependiendo cuál sea el motor que se está reemplazando. Eso es un aspecto. Y el otro aspecto tiene que ver en que hay una gran cantidad de aplicaciones en la industria que se pueden beneficiar del uso de variadores de velocidad.
y quizás en el pasado no se hizo porque habían alternativas más económicas y se utilizaron válvulas, vanos, damper, ese tipo de dispositivos para el control de flujo y presión, o control de proceso también. Y el costo de los variadores ha disminuido tanto que ya se hace una alternativa muy atractiva para el control de flujo, presión y control de proceso en general. Por lo tanto, ahí está, utilizar variadores de velocidad donde se pueda. Y incorporar el variador, pero por supuesto hacer la reducción de velocidad. O sea, mantener las válvulas abiertas y hacer la disminución de la velocidad del motor, porque ahí es donde se produce el ahorro. Porque si tiene el dispositivo pero no lo utiliza y sigue utilizando la válvula, no va a obtener el ahorro. Perfecto. ¿Cuál es el potencial que se tiene de reducir la huella ambiental a través del uso de tecnologías que reduzcan el consumo energético? Nos estabas comentando acerca de eso, ¿no? Ya, el potencial, nosotros hicimos un estudio a nivel global y en promedio pensamos que podríamos llegar a en torno a un 10%. Estoy hablando del 10% de una... en un principio hablé de que las empresas consumen el 45% de la energía que se produce en el mundo. Entonces, después digo que una gran parte de las aplicaciones en una industria se pueden beneficiar del uso de convertidores de frecuencia o de variadores. Alrededor del 50% de las aplicaciones. Y si sacamos un promedio de todo eso, nos da alrededor de un 10%, que es una cantidad enorme de energía. O sea, pensemos en Colombia, digamos, como un ejemplo, que Colombia tiene una potencia instalada de alrededor de unos 17 gigawatts. Si consideramos, claro, el 45% de eso nos da como cerca de unos 800 megas y de ahí podemos mejorar un 10%. Entonces, eso nos da cerca de unos 800, o sea, el 45% son 8 gigas y el 10% de mejora nos da unos 800 megas, que es el equivalente a 2 plantas termoeléctricas grandes que se podrían evitar su construcción. Entonces, las cifras son bien relevantes, el potencial. Claramente. Hablemos concretamente de América Latina. ¿Qué tanto contribuye América Latina con sus emisiones al calentamiento global? América Latina contribuye en torno al 5% de las emisiones de dióxido de carbono en el planeta. Sin embargo, pues somos una de las regiones más afectadas, ¿no? por el cambio global. Uno a veces dice, bueno, es poco, pero claramente cualquier punto cuenta en esta carrera. Claro, pero cada punto cuenta. Y si es un esfuerzo tan grande y se va a conseguir punto por punto, así que incluso ese 5% es importante para el planeta. Ahora, los que contribuyen más, evidentemente, son las economías más desarrolladas, como China, Europa, Estados Unidos. En la suma de ellos hacen el 80% de las emisiones. Pero todos tienen que hacer su contribución y poner su grano de arena y hacer la disminución. Perfecto. Bueno, ahora hablemos de las empresas privadas, ¿cierto? Digamos que actualmente no existen metas de reducción concretamente para las empresas, pero ¿qué sugerirías tú o qué mensaje les darías tú a las empresas para que ellos mismos trabajen en sus propias metas de reducción de emisiones? ¿Qué sería lo ideal?
El ideal es uno y es claro, que las empresas, y aquí debiéramos seguir como lo que los científicos están diciendo al respecto, que realmente necesitamos llegar a emisiones netas cero. Eso es lo que necesitamos hacer y eso es posible hacerlo en un lapsus de tiempo razonable, ocupando tecnologías como las que mencioné. Así que yo creo que yo adhiero a esa idea y debiéramos llegar a emisiones netas cero. O sea que cada empresa debiera poder compensar el 100% de sus emisiones. O sea, pues, para llegar a una emisión neta cero. Si todas las empresas cumplieran con eso, los países podrían cumplir con sus metas y al final cumpliríamos en el global también. Bueno, ¿cómo las soluciones digitales pueden ayudar en la reducción de los costos energéticos? Sí, las soluciones digitales también se han hecho mucho más masivas en el último tiempo. Ahora, todos los variadores que nosotros entregamos tienen la posibilidad de poder conectarse conectarse a la nube y transmitir su información. Esa información se puede ocupar para múltiples propósitos, como temas de mantenimiento predictivo, que es algo que está muy en boga actualmente. Sin embargo, también se puede utilizar para medir la energía que está consumiendo ese motor. Y para poder mejorar hay que medir. Lo que no se mide no se mejora. Entonces, las herramientas digitales nos permiten hacer medición precisa en línea de qué es lo que se está consumiendo, dónde se está consumiendo, y a través de sistemas de manejo de energía y de optimización uno podemos llegar al óptimo y bajar, que al final tiene que ver con bajar la velocidad de ese motor. El variador no va a hacer un ahorro por sí mismo. O sea, la clave está en mantener la velocidad del motor a lo justo que se necesita, ni más ni menos. Y eso es lo que es capaz de hacer el variador de frecuencia. Perfecto. ¿Qué herramientas de monitoreo y análisis de energía existen y es posible emplear para mejorar la eficiencia energética, Mauricio? Es lo que mencionaba anteriormente, que el Internet of Things permite que los dispositivos se conecten a la red y transmitan sus parámetros más importantes. Y en el caso de ahorro de energía, eso tiene que ver con la velocidad de funcionamiento del motor, el torque que está generando, la potencia que está consumiendo. Eso, para mencionar los más importantes. Esos parámetros se transmiten y luego pueden ser utilizados por el sistema de control de la planta para determinar la referencia de torque, la referencia de velocidad en el dispositivo. Y ahí lograr el ahorro, que en muchos casos también, para dar una cifra al respecto, se puede alcanzar entre un 25, un 30, hasta un 35% de ahorro en un dispositivo particular. Yo mencioné que el potencial global está en torno a un 10%. Pero si vamos a una máquina específica que puede ser, no sé, el ventilador que acondiciona el aire en esta sala. En ese dispositivo, si reemplazamos los vanos o el damper como elemento de control de flujo, podemos lograr un ahorro del 25, 30, hasta 35%. Entonces, es muy, muy considerable. Es muy interesante que esta solución que impacta tan positivamente el medio ambiente, además impacta también muy positivamente el bolsillo de las empresas, ¿no? Finalmente es un gana-gana
por donde se mire. Correcto, porque los retornos en ese grupo que yo mencioné, de cerca del 50% de las aplicaciones que se pueden beneficiar del uso de la velocidad variable, los retornos de la inversión pueden estar en torno del 1, 2 o 3 años. O sea, son retornos muy, muy rápidos. Entonces, quizás hay un costo ahí de capital, pero ya al año ya está pagado. Por eso también ha ido incrementando mucho la penetración. Yo mencionaba que quizás hace 20 años atrás llegaba a un 5%, hoy en día cerca de un 25% de los motores en el mundo ya están ocupando convertidores de frecuencia para el control de su velocidad. Entonces, todavía nos queda un 25% por hacer, sí, que es una tarea bien grande. Si consideramos que en la región en Latinoamérica deben haber cerca de unos 16 millones de motores instalados, ¿ya? De los cuales en Colombia esa cifra debe andar cerca del millón de motores. Entonces, cuando yo digo que nos falta un 25%, estoy hablando de cantidades enormes de dispositivos que todavía necesitan ser modernizados. Claramente. Bueno, y ya para terminar, me gustaría preguntarte si nos puedes dar algunos ejemplos de cómo ABB ha aportado en la reducción de consumo energético en algunos sectores. Ya, ahí podría mencionar, por ejemplo, en la industria química, se han comenzado a utilizar en las torres de enfriamiento motores de imanes permanentes. Los motores de imanes permanentes son relativamente nuevos en la industria y tienen un desempeño muy bueno en aplicaciones de baja velocidad. Y eso le ha permitido accionar sus torres de enfriamiento sin necesidad de utilizar cajas reductoras. Y eliminan la necesidad de la caja, el sistema queda más sencillo y evidentemente mucho más eficiente. Mucho más eficiente y con un retorno atractivo, interesante. También los motores de imanes permanentes se están utilizando en la industria petrolera para aplicaciones de levantamiento artificial. Ahí se utilizaron cajas reductoras en el pasado y hoy en día también se está comenzando a utilizar los motores de imanes permanentes sin caja reductora, accionados por variadores de frecuencia y utilizando mucho menos energía que los sistemas convencionales antiguos. Y así una infinidad, digamos, de aplicaciones en los edificios. En los edificios, hoy en día, los edificios tratan de tener los más altos estándares en el uso de la energía y han empezado a utilizar de forma masiva los variadores de frecuencia para el control de las temperaturas, de la calidad del aire, sin ocupar dampers en ninguna parte, o sea, solo controlando la velocidad de los motores que accionan los ventiladores del sistema de aire acondicionado. Así es que son muchos los ejemplos, casi no puedo dejar de mencionar el segmento de agua. También hay las plantas en la distribución del agua potable, se está comenzando a utilizar los variadores de frecuencia para controlar las presiones en la red, evitar los golpes de ariete y tener las bombas que llevan el agua desde las plantas desde la planta de donde se genera hasta los puntos de consumo con el mínimo consumo de energía eléctrica. Así es que ahí hay algunos ejemplos.
Excelente. Bueno, Mauricio, pues muchísimas gracias por ilustrarnos, por demostrarnos esa responsabilidad que tenemos las empresas, que también es una enorme oportunidad económica para reducir consumo energético. Y bueno, pues bienvenido acá a Reportero Industrial cuando quiera. Muchas gracias. Mil gracias.